Bueno, buenas a todos. ¿Cómo andan? Bueno, yo la verdad que ando súper bien, la verdad. Bueno, en el video de hoy quería traerles algo especial porque hoy vamos a hablar de los resultados, de cómo fue el East vs West 22. Tuvo una cartelera bastante interesante, se podría decir, con combates muy destacados. Obviamente el más llamativo en cuanto al marketing fue el de Vitaly Laletin versus Devon Larratt a la zurda. En este caso, el gigante ruso aplastó fácilmente a Devon. La verdad, Larratt tuvo muy pocas herramientas para revertir algo contra Vitaly. Pero ese combate ya lo analicé en otro video. Hoy vamos a destacar el resto de la cartelera, así que comenzamos. Bueno, fue una cartelera muy buena, pocos combates se fueron por la vía rápida y hubo enfrentamientos bastante interesantes. Bueno, en primer lugar tenemos Carolina Peterson versus Esra Kiraz. Bueno, la sueca Carolina contra la atleta turca, bueno, Esra. Fue una dominación absoluta por parte de Esra. Una victoria de 3-1, aunque el primer pin se lo habían robado, creo que por faltas. Por eso le dieron el primer pin a Carolina. Pero estuvo, claro, o sea, fue robado, pero en sí terminó ganando Esra. O sea, 3-1. La verdad que fue una dominación absoluta. El side pressure de Esra era absolutamente bestial y terminó ganando 3-1 y fue una victoria muy aplastante por parte de Esra. Bueno, Carolina no tuvo nada que hacer, solo el nerviosismo le costó un punto a la turca, por eso fue una masacre deportiva. Bueno, Luka Tsinadze versus Ilai Saidov. Brazo izquierdo, uno de los mejores combates de la noche. El joven georgiano, Luka, mostró una dominación total, jugaba con su rival, se lo veía sobrado, confiado, técnicamente muy superior. Tiene apenas 22 años y hay que seguirlo muy de cerca en los 85. Puede dar muchísimo de qué hablar. Aparte, podría ser el futuro en enfrentarse a Oleg Sog en esa categoría, porque Oleg Sog es demasiado para esa categoría, más en el brazo izquierdo, porque es muy superior. Pero sería muy interesante verlo contra Oleg Sog si es que Lucas llega a competir en East vs West, pero lo vimos y nos quedamos muy sorprendidos. Pero fue un 3-0 a favor de Lucas. Bien, Peter Celes versus Porchop, Curtis Cameron en 105 creo que fue. Curtis no tuvo ninguna oportunidad. Los 105 se están poniendo muy interesante en la categoría, donde cada vez aparecen más nombres fuertes. Peter se vio sólido, fuerte y muy superior. Fue una victoria muy limpia para Peter. Fue un 3-0 a favor de Peter. Vamos con el siguiente combate. Vamos a hablar del partido de la noche, que para mí fue el de Nugo Chikadze contra Bogdan Stoica. Bien, uno de los combates más emocionantes de la velada. Nugo estaba contra las cuerdas. Si perdía prácticamente, se alejaba de la posibilidad de volver a pelear por el número 1. Hubo un momento polémico con un reinicio cuando ya había hecho la remontada por parte de Nugo, pero la recepción confirmó su victoria. Bogdan empezó muy confiado, demasiado, pero Nugo mostró cara de campeón y terminó llevándose el combate. Demostró que sigue siendo uno de los mejores en 105, pero Bogdan se lo estaba llevando los primeros rounds, lo hacía cansar mucho a Nugo, pero después Nugo tuvo que agregar, hizo algunos ajustes. Bogdan había cometido una falta a lo primero, después Nugo metió el segundo pin y Bogdan ahí había perdido, claro, por faltas porque se le había levantado mucho el codo a la almohadilla y terminó ganando Nugo. Bueno, otro de los combates en 85 en el brazo derecho, Alexander Teliatnik, más conocido como Manifestor, versus Vladislav Krasovskis.
que sería Vlad de Destroyer. Yo le iba a Destroyer, pero solamente por el nombre. Fue completamente destruido. Destroyer, una decepción total por parte de Vladimir. Alexander fue muy superior en 85. En el brazo derecho, el ucraniano se mostró aplastante. Categoría interesante, especialmente pensando en movimientos futuros de atletas. Uno de los contendientes en enfrentar a Samuya, ahora Nish vs West 23. Así que Manifestor sería el siguiente de enfrentar a Samuya, porque dijeron que el ganador de ese combate se enfrentaba a Samuya. Así que veremos qué sucede en abril entre Manifestor versus Samuya. Bueno, el siguiente combate fue F-Comic versus Tarkan Musafarov. Bueno, yo le iba a Tarkan, pero bueno, nos demostró F que estábamos equivocados y encima los dos primeros pins fue donde lo opinió fuera de las correas. Tarkan no tuvo nada que hacer. Yo le iba a Tarkan porque se lo notaba que venía con más potencial y aparte se lo veía muy dominante en WAF, pero bueno, F lo aplastó como si fuera una chiripa y fue un 3-0. Los dos primeros pins, Tarkan no llegó a conseguir la correa, no pudo jukearlo y después en el último y cuarto round creo, con su cupping muy sólido, terminó ganando el combate 3-0. Bueno, siguiente combate en 115 en el brazo derecho entre Matt Mask versus David Arabuli. Uno de los combates más rápidos de la noche. Matt Mask se demostró muy explosivo, agresivamente dominante y un combate muy rápido donde prácticamente se lo comió con papas a David sin sudar mucho. Y sigue dando espectáculo y demostrando que en 115 es una amenaza real. Un aplauso por Matt Mask, que siempre sigue demostrando espectáculo. Fue un 3-0 limpio a favor de Matt Mask. Bueno, el siguiente combate es un combate femenino en el brazo derecho entre Fia Reisek versus Brigitte Banfi. Bien, Fia es la campeona del mundo en 70 kilos, demostró por qué está en ese lugar. Una victoria clara, una técnica muy sólida por parte de Fia, mucha inteligencia en la mesa y tiene un top roll bastante fuerte y explosiva. Pero bueno, Brigitte es fuerte, pero no pudo hacer nada contra Fia. Por eso es una de las segundas más fuertes, pero contra Fia no pudo hacer nada. Fia sigue demostrando una vez más en East vs West que sigue invicta y parece muy difícil y muy poco probable que le quiten el título a esa chica. Por eso es una de las mejores del mundo, una de las mejores mujeres del mundo, quiero decir, en esa categoría de peso. Yo veo muy poco probable que una de las mujeres en su categoría de peso le pueda arrebatarle el título a Fia. Veo muy poco probable. Por eso sigue demostrando una vez más que sigue invicta. Bueno, vamos con el siguiente combate. Fue un 4-0 a favor de Fia. Bueno, siguiente combate entre Sergey Kalinichenko versus Jordan Tsonev. Bueno, Jordan mostró superioridad. Sergi intentó reaccionar en un momento, pero no fue lo suficientemente fuerte. Bueno, otra derrota por parte de Kalinichenko, que habla mucho y habla muchas pagas en las redes sociales, pero muy poco muestra en la mesa. No está al nivel de los mejores en 115 kilos. Tengo que recordar Kalina. Creo que el segundo pin lo había conseguido en un press, por eso lo bajó fácil. Pero después Jordan mostró superioridad en ese hook y la verdad que fue una victoria de 3-1 a favor de Jordan. La verdad que Sergi lamentablemente no tiene que buscar nada en 115 kilos. No tiene nada que buscar, pero estoy muy impresionado por ver el potencial de Jordan, primero que todo. Es más, me gustaría verlo contra Ibrahim Sabov. Yo creo que ese combate sería muy interesante.
A ver si Jordan puede mostrar su potencial y que le funciona contra los pressers, digamos. Más para contrarrestar su técnica. Sería muy interesante verlo contra Sagov. Pero en esa categoría de pesos hay monstruos en 115 como Dave Sheffy, Ibrahim Sagov, bueno, Rino Masic también, o bueno, Iván Matullenko también por otra parte. Rino, pero Rino está lesionado, lamentablemente, y no sabemos cuándo va a volver a pulsear con el brazo derecho, pero está muy enfocado en el brazo izquierdo, se podría decir. Pero hay esos monstruos, y el nivel de Sergey hoy está muy por debajo. Eso es lo que yo creo. Debería de probar otra categoría, a ver si le va bien. Bien. Uno de los combates de la noche fue entre Kamil Jablonski versus Michael Todd en superpesado. Bueno, Michael volvió a perder, dominado completamente. Ya parece claro que no está para competir al máximo nivel en superpesados. Bueno, quizás Michael debería de probar la categoría de 115 kilos. Bueno, se acabó el desafío de Michael de ir contra Levan. Chau pescado. Así que ahora Kamil sigue demostrando una vez más que estábamos completamente equivocados. Yo le iba a Michael al principio, pero porque yo pensé que Kamil a lo mejor no era muy versátil, pero Kamil demostró mucha resistencia en ese flop press. Es más, Michael seguía escalando, pero Kamil básicamente no lo dejaba escalar. Se lo notaba bastante cómodo a Kamil. El primer pin, digamos, Kamil hizo una salida en falso, pero luego miraron las cámaras de repetición y volvieron a revertir el combate. Después Michael había cometido faltas. El primer punto fue para Kamil. Después el segundo, Kamil lo detiene en el centro a Michael. Michael intenta escalar lo más que puede, pero no fue suficiente. No puedes decepcionarte a ti mismo, Michael. Así que se acabó. Pero fue una victoria muy, muy técnica de Kamil. Mucha inteligencia en la mesa. Me sorprendió demasiado. Y bueno, después en el último round, Michael intenta hacer un press, pero no puede. Kamil se mostró muy superior y demostró que estábamos equivocados. Pero fue un 3-0 a favor de Kamil. Así que se acabó la oportunidad de Michael de ir contra Levan. Chau pescado. No puedes decepcionarte a ti mismo. Vamos con el siguiente combate. Bueno, el siguiente combate sería entre Oleg Petrenko versus Todd Hutchins. Bien. Bueno, Oleg Petrenko es el atleta más fuerte de esa división. La verdad que ese combate fue a puro flash pins por parte de Oleg Petrenko. Se demostró una dominación absoluta, un control de mano, de agarre. Es muy rápido. También Todd Hutchins no llegó lamentablemente a ir a las correas. Pero ahora hablemos de claro. Bueno, hoy en día, y Oleg Petrenko se podría decir que es el Levan de los 105 kilos. No pudo Nugo, que en ese caso mucha gente, digamos, lo consideraban a Nugo con que iba a ser el campeón. Claramente no. Yo pensé que Oleg iba a ganar y bueno, terminó ganando y tenía razón. Después, si decía bajar a los 95 kilos y ser doble coronado, sinceramente va a pasar exactamente lo mismo. Lo va a aniquilar en 95 kilos y ahí dominaría a cualquiera de esa división. En general, hoy en día hay, bueno, oportunidades. Bueno, quizás Nugo, una revancha contra Nugo sería interesante. Bueno, Matt Mask, Yoshinobu Kanai en la división de 105. Seguramente, bueno, Petro Marjarink, entre otros. Bueno, Irakli ya se podría decir que no, yo lo descartaría de los 105, porque, bueno, está en 95. Pero en general, Oleg se mostró superioridad.
yo le veo muy poco probable que alguien le arrebate el título a Oleg Petrenko. Me acuerdo cuando peleó con Devon Larratt, claramente Devon Larratt se lo comió con papas y bueno, después estuvo un año inactivo y ahí fue donde Oleg Petrenko ya es campeón de vuelta en la división de 105. Yo veo muy poco probable que alguien le gane a Oleg Petrenko en 105. Pero bueno, bueno, eso. Fue un 4-0 a favor de Oleg Petrenko. Una victoria bastante limpia. Bueno, en general, una cartelera muy sólida, con categorías cada vez están más competitivas. Los 105 están que arden, los 115 están llenos de nombres fuertes y hay nuevos talentos que vienen empujando fuerte. Si quieren que analicemos en detalle alguna categoría en específico, lo vemos en el próximo video. Gracias por llegar hasta el final. Bueno, apoyen el canal, compartan el video y nos vemos en el próximo video. Bueno, aplauso para ustedes. Bueno, voy a finalizar con el video. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita para más notificaciones. No olviden no olviden de dejarle un buen me gusta. Bueno, se vendrán más videos de este tipo, de lucha de brazos en español. En el próximo video vamos a grabar de cómo fue el resultado del Devon contra Vitali en el brazo izquierdo. Para el próximo video lo voy a dejar mejor. Así que, bueno, si les interesa mucho la lucha de brazos en español, se vendrá más contenido. Así que eso, no olviden de dejar un buen me gusta. Y bueno, antes que nada, hasta la próxima.